Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad quiero compartirles un caso relacionado a rentas de personas naturales. El tema de hoy son reparos en rentas de cuarta categoría, renta extranjera e incremento patrimonial no justificado. Es decir, cuando la SUNAT repara, ¿no? Cuando la SUNAT le repara a un determinado contribuyente rentas de fuente extranjera, cuando le repara o le imputa patrimonio, incremento patrimonial no justificado. Y vamos a ver un caso más adelante. En este va a haber algunos párrafos simplemente que se los voy a acotar relacionadas a que la administración tributaria repara rentas de cuarta categoría. Es un caso, son casos, son casos que datan de hace 20 años, 2003. Esta resolución del Tribunal Fiscal, vamos a tratar dos resoluciones del Tribunal Fiscal, en esta oportunidad una de ellas, y la otra en otro video, porque es amplio y hay comentarios que realizar. ¿Ok? Los ubico en contexto. Eh, el año aproximadamente 2000, la administración tributaria realiza una fiscalización a una contribuyente eh, cesante ya por sus rentas del año 1996 al año 2000. 5 años: 1996, 97, 98, 99 y el año 2000. Le inicia esa fiscalización a esos 5 periodos. Claro, se inicia con uno, pero van ampliando a periodos no prescritos. ¿Ok? Amplían la fiscalización, como todos sabemos, se puede hacer, la SUNAT tiene esa facultad de hacerlo, ¿correcto? En la que la administración le determina o emite sus resoluciones de determinación porque finalmente le determina ingresos no declarados y también le imputa un incremento patrimonial no justificado. Esta persona, mujer, cesante, cónyuge de un personaje peruano que quizás todos conocemos, Vladimiro Montesinos Torres, ¿correcto? Le inician una fiscalización al señor Vladimiro Montesinos Torres y a raíz de esa fiscalización le aperturan fiscalizaciones, entre otras personas, a su cónyuge, que es el caso que vamos a tratar, porque considero de vital importancia conocerlo para los que estudian contabilidad, se especializan en tributación o los que llevan casos similares, tomen en cuenta y en consideración lo que el Tribunal Fiscal determinó finalmente al emitir
su respectiva resolución. Pues bien, esta señora, esta contribuyente, estuvo casada con el señor Vladimiro Montesinos, a quien le determinaron renta de fuente extranjera no declarada y obviamente le imputaron incremento patrimonial no justificado. Como sabemos, rentas de cuarta categoría, las rentas de fuente extranjera e incremento patrimonial no justificado se le imputan a las personas naturales. Ahora, el señor Vladimiro Montesinos, como les mencioné, ya había contraído matrimonio civil con esta contribuyente, cuyo nombre aparecerá más adelante en las diapositivas que mostraremos. Y al ser un matrimonio civilmente constituido, cónyuges, una sociedad conyugal, ¿correcto? Se había formado una sociedad conyugal al contraer matrimonio civil. Y al fiscalizar al señor Vladimir Montesinos Torres, le imputaron el 50% de rentas de fuente extranjera. Al señor Vladimiro Montesinos le imputaron incremento patrimonial no justificado, pero solamente por el 50%. Y iniciaron o le aperturaron fiscalización a su esposa para imputarle los otros 50%. Esto en alusión al artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que una sociedad conyugal, las rentas que producen los bienes comunes se imputan a ambos equitativamente, 50-50. Si es que no optaron por atribuir todas las rentas que generen los bienes comunes a uno de ellos, y como lo permite el artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta, con ocasión de la declaración de su impuesto a la renta que debieron haber realizado para elegir tal opción, ¿no? Imputar el 100% a uno de ellos. Al no elegir esa opción, por defecto se entiende que la imputación de las rentas que se obtiene o que obtienen esta sociedad conyugal de los bienes de la sociedad conyugal, pues imputan 50% a cada uno de ellos. Razón por la cual iniciaron la fiscalización a la cónyuge de Vladimiro Montesinos Torres. Y
Iniciemos con este caso. El Tribunal Fiscal Peruano emite la resolución del Tribunal Fiscal 04970-2-2023. Quiere decir que es la resolución 04970 emitida por la Sala 2 el año 2003. Pues veamos. Obviamente, luego de haber iniciado la fiscalización, la administración tributaria, la contribuyente, efectuó el reclamo correspondiente, el procedimiento tributario correspondiente, ¿correcto? Entonces, inició el proceso de reclamación contra las resoluciones de determinación que le efectuó la SUNAT, como también las resoluciones de multa. Las reclamó porque consideraba que ella tenía, por ejemplo, desconocimiento de las rentas o de los bienes que puede haber administrado Vladimiro Montesinos Torres. Luego de la reclamación, la administración tributaria, como lo es casi siempre, ante reclamaciones de los contribuyentes, ¿correcto? Es decir, declaró improcedente su reclamo. Bueno, en esta resolución del Tribunal Fiscal, que finalmente confirma los reparos, ¿ok? Confirma los reparos. Quiere decir que le da la razón a la administración tributaria. Pues bien, aquí en el considerando, es más, antes de entrar en el considerando, estas multas fueron emitidas, ¿no? Fueron giradas por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176, como ven en la imagen, por no haber presentado la declaración que contenga la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Lógicamente, todos sabemos que hay una gradualidad si es que se paga o no dicha multa. Pues bien, en el presente caso, la recurrente, la contribuyente, sostiene que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta, corresponde a la administración acreditar que las deudas acotadas derivan de rentas producidas por los bienes comunes de la sociedad conyugal, lo que no ha sucedido en su caso, ya que la administración no ha probado fehacientemente que los ingresos o rentas deriven de la sociedad conyugal. Es lo que sostiene la recurrente, que la administración tiene que acreditar que las deudas acotadas, lógicamente, al realizarle un reparo por rentas no declaradas, por rentas de fuente extranjera o
incremento patrimonial no justificado de iniciada, no, mejor dicho, imputada a raíz de una fiscalización al señor Vladimiro Montesinos Torres. Le dice, tú, SUNAT, de acuerdo al artículo 16, somos una sociedad conyugal, correcto. Tú, SUNAT, tienes que acreditar que las deudas acotadas derivan de rentas producidas por los bienes comunes de la sociedad conyugal. Oiga, son casados. Y más adelante, en esta resolución del Tribunal Fiscal, se casaron 20 años atrás. Contrajeron matrimonio civil 20 años atrás a los periodos fiscalizados. SUNAT, tienes que demostrarme que las rentas que se han producido fueron de bienes comunes de la sociedad conyugal. Y la recurrente dice que no ha ocurrido, que la SUNAT no ha podido acreditarlo, que no lo ha probado fehacientemente, que esos ingresos deriven de la sociedad conyugal. Pues, son de hace 20 años, pero, ojo, sigamos. Las deudas que se le imputan provienen de actos realizados en forma personal por su cónyuge. La esposa dice, oye, esas deudas que me están imputando provienen de actos realizados en forma personal por el señor Vladimiro Montesinos, no habiéndose acreditado que los supuestos incrementos patrimoniales no justificados y atribuidos a su cónyuge hayan redundado única y exclusivamente en beneficio de la sociedad conyugal, tal como lo establecen los artículos 307 y 309 del Código Civil. Más aún, si las deudas acotadas mayormente provienen de rentas de fuente extranjera, las mismas que siempre fueron manejadas por su cónyuge, no habiendo tenido conocimiento de ello. La señora dice, yo soy su esposa hace 20 años y no tengo conocimiento de nada. Ojo, sociedades conyugales, matrimonios. ¿Puede decir la cónyuge, yo no sé nada? Veamos. La sociedad, y lo que sigue sosteniendo la recurrente, la sociedad de gananciales es una propiedad indivisa y por tanto no puede responder por deudas personales de uno de los cónyuges, porque atentaría contra la unidad y estructura del régimen económico de la familia, precisando que la sociedad conyugal solo responde por las obligaciones que en ella recaen, tales como las necesidades del hogar, educación de los hijos y conservación de los bienes comunes, así como las deudas contraídas por uno de los cónyuges en beneficio de la familia, lo que ha sido señalado por la Ejecutoría Suprema del 27 de mayo de 1992. También la recurrente sostiene que ha presentado toda la documentación que ha tenido a su alcance y ha absuelto todas las interrogantes. Ojo, la recurrente dice, he presentado toda la documentación y he absuelto todas las interrogantes que le han formulado. De parte reconoce que ha presentado toda la documentación y absuelto las interrogantes que le han formulado. Prueba de ello son los ingresos de la administración. Prueba de ello son los ingresos que la administración le ha determinado en su calidad de cesante y que demuestran que no se encontraba obligada a tener número de RUC ni a pagar
y presentar declaraciones juradas del impuesto a la renta. Obviamente, un cesante, mejor, a ver, digamos las cosas como son. Un cesante que percibe una pensión está obligado a declarar su declaración jurada del impuesto a la renta anual. No, es una cesante, recibe ingresos, renta de trabajo, no está obligada ni a tener RUC, salvo hoy determine un crédito. ¿Ok? Pero no nos olvidemos que se tratan de rentas quinta categoría, cuarta categoría, rentas de trabajo o las que fueron o las que se originaron por el trabajo, como una pensión, se originaron por el trabajo. ¿Correcto? Pero eres parte de una sociedad conyugal. Eres parte de una sociedad conyugal. Tienes a tu cónyuge. Ambos pueden haber generado bienes comunes. No te olvides que cualquier renta obtenida de esos bienes comunes pueden ser imputados a los cónyuges 50-50, salvo que, como lo establece el artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta, salvo se opte con ocasión de la declaración de la renta anual por imputar todas las rentas obtenidas de bienes comunes a uno de ellos. Pero tienes que haber elegido esa opción con ocasión de tu declaración jurada anual. Si no lo has realizado, cualquier incremento patrimonial, cualquier imputación de incremento patrimonial no justificado o rentas de fuente extranjera, por ejemplo, les será imputados 50-50. Sigamos. Punto 3. Resaltado. La acotación se basa en las actividades personales a las que se dedicaba su cónyuge. Es lo que dice, sostiene la cónyuge. Que la acotación se basa en las actividades personales a las que se dedicaba su cónyuge, quien al parecer participó en el extranjero, en diversas empresas a su nombre o de terceros, lo cual es objeto de investigación por los juzgados penales especiales de Lima, quienes deben determinar la responsabilidad penal de los implicados. Razón por la cual la Administración no puede adelantar opinión sobre los hechos que aún se encuentran en etapa de investigación, ni tampoco llegar a conclusión alguna en base a las declaraciones instructivas de los procesados, como se indica en las resoluciones impugnadas. Por el contrario, la Administración debió solicitar a los juzgados que actualmente vienen conociendo sobre los presuntos actos de corrupción. Dice, la recurrente dice, tu administración debiste haber solicitado a los juzgados que actualmente vienen conociendo sobre los presuntos actos de corrupción
la documentación necesaria respecto a las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los ejercicios 1996 a 2000 presentados por el señor Vladimiro Montesino Torres, por lo que la omisión de la declaración tributaria vulnera los principios de legalidad, debido procedimiento, imparcialidad, veracidad, conducta procedimental, etc., etc. ¿Qué dice la administración con respecto a lo señalado por la contribuyente? Aquí vamos a mostrar y dar lectura a algunos ítems, numerales, que el Tribunal Fiscal recogió para deliberar y tomar una posición y finalmente concluir con lo que ha hecho en esta resolución, ¿no? Que es confirmar la resolución de intendencia. Que declaró infundada la reclamación presentada por la cónyuge. Simplemente confirmar la resolución de intendencia, en que todas las resoluciones de determinación que emitió, las resoluciones de multa, mejor dicho, los reparos a su renta, los reparos realizados a la cónyuge, es correcto, está de acuerdo a ley. Pues, pero veamos lo que dijo la administración tributaria. Miren aquí el numeral 1. La recurrente contrajo matrimonio civil con Vladimiro Montesinos Torres con anterioridad al periodo fiscalizado, por lo cual considera que la totalidad de las adquisiciones de la sociedad conyugal se presumen sociales. O sea, lo que dice la SUNAT es que al haber contraído matrimonio antes de la fiscalización, de los periodos fiscalizados, ojo, contrajeron matrimonio civil, entonces ya se formó la sociedad conyugal. Todo lo que obtengan es de la sociedad conyugal. Todo lo que adquieran son de la sociedad conyugal. Salvo prueba en contrario, dice. Ojo, que la totalidad de las adquisiciones de la sociedad conyugal se presumen sociales, es decir, de la sociedad conyugal, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 310 del Código Civil. Efectivamente, el Código Civil establece que todos, la totalidad de adquisiciones que realice la sociedad conyugal se presumen sociales. ¿Cuándo se constituye una sociedad conyugal? Cuando contraen matrimonio civil. Y el artículo 310 del Código Civil así lo establece. Se presumen sociales salvo prueba en contrario. La presunción es que son sociales. En todo caso, quien tiene la carga de la prueba es la cónyuge. No son sociales. ¿Correcto? Tiene que haberlo acreditado, probarlo. Asimismo, la Administración Tributaria verificó que la sociedad conyugal Montesinos Torres Becerra Ramírez no ejerció la opción a que se refiere el artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta. Por eso, esa sociedad conyugal no ejerció la opción a que se refiere el artículo 16 que les mencioné inicialmente, establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. Es imputar a uno de ellos la totalidad de las rentas.
Como no ejerció esa opción, finaliza por lo que las rentas obtenidas por la mencionada sociedad conyugal debía atribuirse en partes iguales a cada cónyuge. Lógico, si no ejercieron esa opción de imputar las rentas a uno solo, se entiende que cualquier renta obtenida por uno u otro se debe imputar en partes iguales a cada uno de ellos. Eso es lo que dice la administración tributaria. O sea, si es que el señor Vladimiro Montesinos Torres no ejerció esa opción, declaró su renta de cuarta, quinta categoría. Es más, no declaró renta de fuente extranjera. Y otros, y otros ingresos, ¿ok? No los declaró, y otros. Cuando la administración tributaria los fiscalice y les determine, porque obviamente SUNAT va a verificar si el contribuyente tiene otros ingresos y si los determina y prueba, obviamente, por ejemplo, si tiene si tienen ingresos por el alquiler de un inmueble en el extranjero, perciben una renta, les transfieren directamente aquí a Perú, no lo declara el señor Montesinos, la administración tributaria, al revisar o realizar cruces de información o en base a la información del ITF, determina que el señor Montesino tiene ingresos del exterior y que no están declarados, como lo ha mencionado la administración tributaria, las rentas que obtengan por bienes de la sociedad conyugal serán imputados en partes iguales a ambos cónyuges. Repito, si es que el señor Vladimiro Montesinos no eligió la opción de imputar las rentas a uno de ellos o hacerse cargo por todas las rentas. Si no lo ejerció cuando declaró, lamentablemente la imputación se tendrá que hacer en partes iguales a ambos cónyuges. El 50% de esa renta le imputarán a él y el otro 50% a la esposa. Pero sigue, en la fiscalización realizada a Vladimiro Montesinos Torres, cónyuge de la recurrente, se determinó que obtuvo rentas de fuente extranjera provenientes de intereses correspondientes a cuentas bancarias en el sistema financiero internacional. O sea, obtuvo rentas de fuente extranjera provenientes de intereses correspondientes a cuentas bancarias en el sistema financiero internacional, las que no fueron declaradas y que de acuerdo a ley se encuentran gravadas con el impuesto a la renta. Obviamente, toda renta de fuente extranjera se encuentra gravada con el impuesto a la renta. Se agregan a las rentas de trabajo y se determina un impuesto a la renta de acuerdo a la escala progresiva acumulativa.
Los referidos intereses corresponden a operaciones overnight en la cuenta del Swiss Bank Corporation, depósitos fiduciarios constituidos con los fondos de las cuentas del UBS EG Lugano, Switzerland, y la cuenta del Bank of New York. El depósito fiduciario constituido con los fondos de la cuenta del Bank Kai Zurich. El depósito fiduciario constituido por los fondos de la cuenta del Phoebe Bank. El depósito fiduciario constituido con los fondos de la cuenta del Bank Liu y el depósito fiduciario constituido con los fondos de la cuenta del Bank Leumi Le Israel Zurich. El 50% de dichas rentas fue atribuido a la recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta. Es lo que señala la administración. Le imputó 50-50 porque no haber elegido la opción del artículo 16 del impuesto a la renta. Pero como ven aquí se trata de intereses que ganaron depósitos que mantuvo el señor Vladimiro Montesinos Torres en bancos internacionales. Intereses ganados. Seguimos. Asimismo, en la etapa de fiscalización se determinó incremento patrimonial no justificado, al haberse acreditado la existencia de un desbalance entre el patrimonio inicial y el patrimonio final en los ejercicios controvertidos, no habiéndose justificado adecuadamente dicha diferencia, pese a los requerimientos cursados a tal efecto, por lo que, de acuerdo con las normas citadas anteriormente, se atribuyó a la recurrente el 50% de las rentas provenientes del incremento. Sí, también se le determinó incremento patrimonial no justificado al señor Vladimiro Montesinos Torres. Nuevamente, cuando declaró su impuesto a la renta, no se acogió o no optó por la opción de atribuir a uno de ellos todas las rentas. Por lo tanto, le atribuyeron o le determinaron un incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, al no haber optado por la opción del artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, le corresponde, le atribuyen a su esposa el 50% de esas rentas provenientes del incremento patrimonial no justificado. Son cónyuges. Ingresos cuyo origen no puede acreditar se consideran de la sociedad conyugal. Y añado, si el señor Vladimiro Montesinos Torres, al momento de realizar su declaración, no optó por elegir la opción de imputar las rentas a uno de ellos, ¿ok? A uno de ellos, se entiende que las rentas se imputan a ambos cónyuges 50% a cada uno. Luego, y aquí en el recuadro, la mencionada atribución de rentas de la sociedad conyugal a la recurrente se efectuó conforme a ley, en tanto según se aprecia de las fichas registrales
El inmueble ubicado en Avenida Javier Prado Oeste, 1995, departamento 1201, San Isidro, y el estacionamiento número 11, ubicado en la calle fueron adquiridos por Vladimiro Montesinos Torres y María Trinidad Becerra. Ellos adquirieron esos inmuebles. La sociedad conyugal adquirió esos inmuebles o ese inmueble. Por lo que deben ser considerados bienes comunes de la sociedad conyugal. Sí, y sí, son bienes comunes de la sociedad conyugal. De igual forma, constituyen bienes sociales de ingresos provenientes de las cuentas bancarias. Constituyen bienes sociales de, de igual forma constituyen bienes sociales los ingresos provenientes de las cuentas bancarias. Todo ingreso que obtengan, que provengan de las cuentas bancarias por depósitos que tengan, todos los depósitos generan intereses, todos esos intereses que obtienen son bienes sociales, bienes de la sociedad conyugal. Certificados bancarios en moneda extranjera, depósitos fiduciarios y overnight investment, en los que aparecen como beneficiarios la recurrente y o su cónyuge. Inclusive eso era así. Los beneficiarios eran ambos. Una sociedad conyugal. Son bienes sociales. Todo lo que obtengan una vez contraído matrimonio y que hayan adquirido producto o después del matrimonio, se consideran ya bienes sociales. Y todo lo que produzcan, ¿no? Y todo lo que produzcan son rentas de bienes sociales, salvo que quieran ellos imputarle a uno de ellos el 100%. Punto 3. En cuanto a lo señalado por la recurrente respecto, ojo, es lo que la SUNAT, lo que la Administración Tributaria señala. En cuanto a lo señalado por la recurrente respecto a que no se le puede atribuir responsabilidad por actos realizados por su cónyuge, los mismos que desconocía, que prácticos, ¿no? A la hora en que las cosas queman, ¿no? No se acuerdan, no, desconocemos todo, ¿no? Lo mismo que desconocía, por lo que se debía requerir dicha información a él. O sea, eso es el punto de vista de la SUNAT, pero hace digamos, un pequeño preámbulo de lo que dijo la cónyuge. En la fiscalización realizada a su cónyuge no se desvirtuaron los reparos realizados. Además, la recurrente no puede argumentar que desconocía dichas acciones en base a la documentación que obra en autos y al hecho que realizó en forma regular una serie de gastos, incluyendo viajes al exterior, utilizando tarjetas de crédito respaldadas por los fondos en el exterior. Fíjense, claro, ella decía, no, yo no conozco qué es lo que hace mi esposo, no, yo desconozco todo, pero sí viajo al extranjero, a otros países, me doy la gran vida, uso tarjetas de crédito, que han sido respaldadas por los fondos en el exterior, dice la SUNAT. Pero, pero,
está la posición de la recurrente y la administración tributaria. Y una serie de considerandos adicionales. Hay mucho más en esta resolución, pero digamos ya viene la deliberación del Tribunal Fiscal, que de lo actuado se tiene que la recurrente alega que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado debido a que la administración ha vulnerado los principios de legalidad, debido procedimiento, imparcialidad, etcétera, etcétera. Por lo que en primer lugar procede determinar si el procedimiento de fiscalización se encuentra arreglado a ley, es lo que dice el Tribunal Fiscal, ¿no? Vamos a analizar si es que se encuentra arreglado a ley el procedimiento de fiscalización. Bueno, después de analizar el caso, yo los invito a leer todo el texto de 11 hojas, llega a la conclusión que se llevó a cabo de conformidad con el principio del debido procedimiento, por lo que carece de sustento lo alegado por la recurrente en ese extremo. No los quería reconocer la señora, la esposa, la cónyuge, ¿no? Pero que finalmente la administración, el Tribunal Fiscal le dio la razón a la administración tributaria, ¿no? En realidad no había razón, ¿sí? Leyendo y esta información, obviamente no tenía razón alguna, ¿no? No tenía razón, parece que los abogados que la asesoraron, pues simplemente lo hicieron para dilatar lo que se venía, ¿no? Que era finalmente el reparo. Bueno, lleguemos al punto 4, lo que está deliberando ya el Tribunal Fiscal. De otro lado, respecto a la facultad de la Administración para fiscalizar los ejercicios 1996 al 2000, es necesario indicar que mediante carta del 5 de noviembre del año 2000, la Procuraduría Pública ad hoc del Estado solicitó a la SUNAT que iniciara una investigación contra el cónyuge de la recurrente, Vladimiro Montesinos Torres, así como contra los que resultaran responsables por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado. Al haberse descubierto 4 cuentas bancarias abiertas en 3 entidades de Cantón de Zúrich a nombre del cónyuge de la recurrente, es decir, el señor Vladimiro Montesinos Torres, las cuales fueron bloqueadas en el marco de la investigación penal abierta por sospecha de lavado de dinero. En tal sentido, teniendo en cuenta la existencia de indicios de delito de defraudación tributaria, era de aplicación la exención contemplada en el último párrafo del artículo 81 del Código Tributario. Por lo que la Administración se encontraba facultada a verificar los ejercicios o periodos no prescritos. Sí, se encontraba facultada en verificar los ejercicios o periodos no prescritos. Como les dije en el inicio, esto se inició
Esto se inició a raíz de que cae el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y les inician un proceso penal por lavado de activos, por lavado de dinero y consecuentemente inician, inician por haber indicios de defraudación tributaria en agravio del Estado, ¿no? Las fiscalizaciones tributarias. Y aquí lo establece en el numeral 4, en uno de los párrafos, se indica, en tal sentido, teniendo en cuenta la existencia de indicios de delito de defraudación tributaria, era de aplicación la excepción contemplada por el último párrafo del artículo 81 del Código Tributario, por lo que la Administración se encontraba facultada a verificar los ejercicios o periodos no prescritos. 5. En cuanto al fondo del asunto, la materia de controversia consiste, y eso es el fondo del asunto, a lo que queríamos llegar, luego de haber analizado gran parte de esta resolución del Tribunal Fiscal, consiste en determinar si correspondía que se le atribuyera a la recurrente, o sea, a la esposa, en su calidad de cónyuge, el 50% de los ingresos de fuente extranjera. Le podemos atribuir el 50% de los ingresos de fuente extranjera que no declaró Vladimiro Montesinos Torres, así como el 50% del incremento patrimonial determinado, ojo, no justificado, incremento patrimonial no justificado por el señor, determinado a quién, a Vladimiro Montesinos Torres, por los ejercicios de 1996 al año 2000. Ese es el fondo del asunto. Es posible que se le impute el 50% de ingresos obtenidos de fuente extranjera y del incremento patrimonial no justificado a uno de los esposos, se le atribuye el 50% a su cónyuge. Ojo, no optó lo establecido en el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, que era imputar a uno de ellos todas sus rentas. Al no haber hecho uso de esa opción, se presume 50-50 a cada uno. Veamos lo que establece aquí el Tribunal Fiscal. Al respecto, el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta establece que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones sin divisa, las asociaciones de hecho profesionales y similares, y las personas jurídicas, así como las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista por el artículo 16 de la ley. Ojo lo que dice aquí. Son contribuyentes del impuesto las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el artículo 16. El artículo 16 de la citada ley dispone que en caso de sociedades conyugales, ojo, el artículo 16 es solo en caso de las sociedades conyugales, las rentas que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente. Recordemos, las rentas que obtengan, sobre todo las personales, las de trabajo, son declaradas independientemente por cada uno de ellos. Y las rentas producidas por los bienes comunes, ojo a esto, toda renta producida por bienes comunes serán atribuidas por igual a cada uno de ellos. Sin embargo, toda renta que obtengan por bienes comunes serán atribuidas a cada uno de ellos en partes iguales. Sin embargo, estos podrán optar por atribuirlas a uno solo,
para efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal. Esa no la optaron, no eligieron. Por su parte, el Código Civil regula la sociedad conyugal estableciendo en el artículo 301 que en el régimen de sociedades de gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad, indicándose taxativamente en el artículo 302 del Código Civil cuáles son los bienes que califican como propios de cada cónyuge. Y el artículo 310 cuáles constituyen bienes sociales, calificando como tales los que no son bienes propios, lógicamente. Asimismo, el artículo 311 del Código Civil del referido establece que todos los bienes se presumen sociales. Ojo, lo hemos dicho, lo he dicho, ¿no? Lo que dice la administración tributaria, todos los bienes que establece que todos los bienes se presumen sociales. El Código Civil establece que todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. Pero ¿quién tiene que probar lo contrario? El contribuyente, no la administración como quería hacer creer la recurrente, la contribuyente. No siendo atendible el argumento de la recurrente en el sentido que si las rentas producidas por los referidos bienes no son usadas en beneficio de la sociedad conyugal. Es más, lo que decía la cónyuge es que como esas rentas no eran en beneficio de la sociedad conyugal, ello las convertía en bienes propios. No es así, no es así. Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. Es lo que dice el código. Todos los bienes que tiene una sociedad conyugal se presumen sociales, quiere decir de ambos, de la sociedad conyugal, salvo prueba en contrario. No hay lugar a que uno diga, como esas rentas que produjo esas rentas, esos bienes sociales, no fueron en beneficio de la familia, se presumen propios, o sea, de cada uno. No, no es así. Y eso es lo que determinó el Tribunal Fiscal. El punto 6. En el presente caso, Vladimiro Montesinos Torres y María Trinidad Becerra Ramírez contrajeron matrimonio civil en la municipalidad de San Isidro en el año 73. Por eso les decía 20 años antes. No, 30 años antes de los periodos fiscalizados. Según el acta de matrimonio, etcétera, etcétera. No habiendo la recurrente acreditado que se hubiera ejercido la opción a que se refiere el artículo antes citado. O sea, si es que Vladimiro Montesinos hubiera ejercido esa opción a que se refiere el artículo antes citado, o sea, el artículo 16, si hubiera optado esa opción, no le hubieran imputado, incremento patrimonial no justificado ni rentas de fuente del exterior a la cónyuge. Qué importante sello, qué importante sello. En otras palabras, no metías en problemas a tu cónyuge. No metías en problemas a tu cónyuge. De la documentación que obra en el expediente, se tiene que como resultado del procedimiento de fiscalización, la Administración emitió resoluciones de determinación y de multa por incurrir en la infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario.
Según se observa de las resoluciones, este es algo importante en el recuadro, según se observa de las resoluciones de determinación impugnadas, la Administración efectuó reparos a las rentas de fuente extranjera. Los reparos lo efectuó a las rentas de fuente extranjera por las sumas de 3.463 soles, 139.252 soles, 1.329.000 soles, rentas de fuente extranjera, 2.298.000 y 3.6 millones por rentas de fuente extranjera. Eso es lo que le imputó a la cónyuge. Y por incremento patrimonial no justificado, ojo, ¿qué reparo le efectuó a la cónyuge? Por incremento patrimonial no justificado ascendente a 360.000, 22 millones, 9 millones, 30, casi 38 millones, 19 millones. Ahí están los 5 periodos. Respecto a los ejercicios 96 al 2000. Ojo, ese es el 50%. Se supone que el otro 50% ya se lo atribuyeron a Vladimiro Montesinos, ¿no? De acuerdo con lo señalado en los anexos de los referidos valores, el monto de los reparos equivale al 50% del total reparado a Vladimiro Montesinos Torres, habiendo sido atribuido a la recurrente debido a que la sociedad conyugal no ejerció la opción a que se refiere el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, respecto de las rentas producidas por bienes comunes. Cabe indicar que la procedencia de los reparos por rentas de fuente extranjera y por incremento patrimonial no justificado efectuados al cónyuge de la recurrente ha sido determinada por este tribunal mediante la resolución 4914 del año 2003, que confirmó la resolución de intendencia del 2002, que declaró infundada su reclamación formulada contra las resoluciones de determinación. 7. Con relación al reparo por rentas de fuente extranjera, la resolución del Tribunal Fiscal 04914 señala lo siguiente: no habiendo acreditado el recurrente ni la declaración ni el pago del impuesto por las rentas de fuente extranjera, resulta procedente el reparo, correspondiendo confirmar la apelada en este extremo, no resultando de aplicación la exoneración dispuesta en el inciso I del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. Claro, digamos, querían hacer encajar que esos intereses de rentas de fuente del exterior estaban exoneradas, pero eso aplica solamente para aquellos intereses obtenidos en el territorio peruano en ese entonces, ¿correcto? En cuanto al reparo por incremento patrimonial no justificado que la referida resolución confirma, es de resaltar que al analizar las rentas de cuarta categoría se establece lo siguiente. Ese es en el punto 7, ¿no? Ese es en cuanto al reparo por incremento patrimonial. De lo dispuesto por los artículos 52 y 92 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como por el artículo 59 del reglamento anteriormente citado, se desprende que el incremento patrimonial puede ser justificado por la renta declarada por el contribuyente. ¿No? Basta que declares para que sea justificada, ¿no? Justifica el incremento patrimonial. Criterio que ha sido establecido por este tribunal en el año 2022, ¿no? Los ingresos omitidos
de declarar que constituyen renta gravada detectados en el procedimiento de fiscalización cuya procedencia ha sido determinada por la Administración, forman parte de la renta imponible a efecto de determinar el impuesto a la renta y consecuentemente se excluyen conjuntamente con la renta declarada a efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado. Lo importante es declararla, ¿no? Es declarar esa renta para que puedan deducirse del incremento patrimonial, de su incremento patrimonial, para que ese incremento pueda ser justificado. Cabe indicar en este punto que independientemente de cómo haya categorizado el recurrente la renta obtenida, al presentar su declaración, esta resulta deducible para efectos de la determinación del incremento patrimonial no justificado al tratarse de una renta declarada. Como puede apreciarse, si bien, perdón, como puede apreciarse, si bien de un lado la administración acotó un monto mayor como incremento patrimonial no justificado, al no haber deducido los montos declarados por el recurrente, de otro, dejó de acotar los mismos montos dentro de las rentas de cuarta categoría. Por lo que en consecuencia el único efecto que ha tenido la determinación efectuada es el no reconocer la aplicación de las deducciones establecidas por la ley del impuesto a la renta para las rentas de cuarta categoría. En relación a la deducción de 20% que la Administración está desconociendo, cabe indicar que de conformidad con el citado artículo 45 de la Ley del Impuesto a la Renta, el recurrente tiene derecho a que se le efectúe tal deducción, solo, solo en el caso que se hubiera comprobado que las rentas declaradas efectivamente constituyen rentas de cuarta categoría, lo que se procede a analizar. Por lo expuesto, se concluye en que no se encuentra debidamente acreditado que los ingresos percibidos y declarados por el contribuyente correspondan a servicios generadores de rentas de cuarta categoría, por lo que resulta arreglado a ley el desconocimiento de la deducción del 20% efectuado por la Administración Tributaria, correspondiendo confirmar la apelación en este extremo. Quiere decir, no, no le reconocen la deducción del 20% a esa renta de cuarta categoría, porque si bien la ha declarado, ¿ok? Si bien la ha declarado, simplemente la administración cuando ha hecho un cruce de información, les cuento un poco esto porque he leído ya la resolución de Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Es, ¿qué sucede? Como él recibía dinero eh, cuyo origen no se puede justificar, de coimas, de cohecho, malversación de fondos y todo eso, enviaba dinero al exterior por terceras personas, eh, empresas, ¿correcto? Por terceras enviaban el dinero al exterior, le entregaban a personas naturales para que crearan empresas en el exterior, en Bolivia, en México, en Europa, en paraísos fiscales. Creaban una empresa, ¿no? Contrataban a personas, a diversas personas nacionales o extranjeras, ¿no? Creaban las empresas, ¿correcto? Entonces, y hacían llegar el dinero al exterior, ¿para qué? Para que luego Vladimiro Montesinos emita recibos por honorarios, por asesoría a todas estas empresas en el exterior. Entonces, le enviaban el dinero, ¿no?
le enviaban el dinero o en todo caso un cheque para que lo cobre aquí o lo depositen a su cuenta, ¿correcto? Entonces, de esa manera quiso sustentar todo el dinero que acumuló. Lógicamente, al hacer cruces de información, la administración tributaria le pidió a los países donde se crearon, a las entidades públicas, ¿no? Información de esas empresas, digamos, todas no fueron constituidas, no estaban registradas en las entidades que debían, ¿no? En otras palabras, fueron empresas fachada. Dieron con las personas que figuraban este, como gerentes, como accionistas, ¿no? Y declararon lo que pasó. Y así se descubrió. A mí, ¿no? Dijeron, a mí me pagaron, me dieron un sueldo mensual para crear la empresa y recibir el dinero y enviarlos a Perú, hacer transferencias, ¿no? De 10.000, 30.000, 50.000 dólares al señor Montesinos. Entonces, al haber ese cruce, ojo, pero Vladimiro Montesinos sí declaraba esa renta, pero a la administración, al realizar el cruce, nos llega a la conclusión que no era renta de cuarta categoría, que era una simulación, ¿no? Que habían simulado para esconder fondos mal habidos. Por eso es que aquí, ¿no? Como los declaró en su momento, como servicios ofrecidos de asesoría, es una, indica, no le corresponde la deducción del 20%, por eso que también lo reparo, ¿no? Reparo porque no pertenecen a rentas de cuarta categoría, ¿no? Entonces aquí también reparan ese 20%. 8. Si bien el criterio expuesto en la resolución antes citada implica que del incremento patrimonial determinado Vladimiro Montesinos Torres se excluyan las rentas declaradas por este como de cuarta categoría, debido a que independientemente de cómo haya categorizado la renta obtenida, esta resulta deducible al tratarse de una renta declarada. Ello no incide en la determinación efectuada a la recurrente, toda vez que conforme a lo señalado expresamente por la resolución, la de Vladimiro Montesinos, no se encuentra acreditado que los ingresos declarados por Vladimiro Montesinos Torres correspondan a servicios generadores de renta de cuarta categoría, ni a ningún otro derivado del trabajo personal. Aquí lo aclaran, ¿no? No se encuentra acreditado. Asimismo, en el presente caso, la recurrente no ha presentado ninguna prueba que desvirtúe lo señalado anteriormente, debiendo tenerse en cuenta que, conforme con lo dispuesto por el artículo A del artículo 67 de la Ley del Impuesto a la Renta, solo se excluyen de las rentas provenientes de bienes sociales las correspondientes a la cuarta y quinta categoría. Claro, bienes sociales se excluyen todo lo que es cuarta y quinta categoría porque se entiende que esos son ya rentas personales de cada cónyuge, ¿no? Ya no son rentas provenientes de bienes sociales. ¿Ok? En mérito al expuesto y teniendo en cuenta que los reparos por rentas de fuente extranjera y por incremento patrimonial no justificado han sido confirmados por la resolución del Tribunal Fiscal, y siendo que a la recurrente se le atribuye el 50% de los reparos efectuados a su cónyuge, procede que en esta instancia se confirmen los reparos efectuados a la recurrente, más aún si ésta no ha presentado prueba alguna que desvirtúe los mismos.
Punto 9. La administración emitió las resoluciones de multa por no haber presentado las declaraciones juradas del impuesto a la renta de la cónyuge. No, de 1996 a 1999. ¿Por qué? Porque la del año 2000 sí lo presentó. Año 2000 sí lo presentó. Infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176, al haberse acreditado la procedencia de los reparos efectuados, se ha determinado que la recurrente se encontraba obligada a presentar las declaraciones juradas del impuesto a la renta por los citados ejercicios. Por eso hay que tener en cuenta esto, ¿no? Correspondiendo a confirmar la apelada en ese extremo. Si te encuentras obligada a presentar la declaración porque obtienes rentas del extranjero, obviamente tiene que haber superado los límites, ¿no? Para que estés obligado. Entonces, si estuviste obligado, no lo presentaste, te multan. Adicionalmente, cabe señalar que carece de sustento lo alegado a la recurrente en el sentido que la Administración no emitió pronunciamiento respecto a la reclamación formulada contra la resolución de multa, toda vez que, según se aprecia del punto 5.4 del informe que sustenta la apelada de la Administración, al referirse a los argumentos en que sustenta la comisión de la infracción, desestima la impugnación presentada por la recurrente. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, y el Tribunal Fiscal resuelve, confirma la resolución de intendencia que declaró infundada la reclamación, ¿no? Que declaró infundada la reclamación. Bueno, en fin, esta es una resolución del Tribunal Fiscal, la que hay que tener en cuenta para los casos de sociedades conyugales, cuando uno de ellos pueda tener ingresos, rentas, luego de haber contraído matrimonio civil, ¿no? Los puntos que tiene que considerar para que no le atribuyan renta a su cónyuge en caso tenga ingresos mal habidos, ¿no? O tenga ingresos bien habidos, pero que, en fin, no las haya declarado, ¿no? Que no las haya declarado traerá consecuencias también a su cónyuge. Multas por no haber presentado declaraciones juradas y los tributos de todas las rentas que le puedan imputar. Espero que esta información les sea de gran utilidad. En un próximo video analizaremos la resolución del Tribunal Fiscal relacionado a todas las imputaciones realizadas a Vladimiro Montesinos Torres. Que tengan un buen día. Hasta pronto.